En otros temas, el comisionado parlamentario presentó comentarios sobre el proyecto de prisión domiciliaria en la Comisión de Constitución y Leyes de la Cámara de Senadores. Y nos amplía sobre este tema en particular desde las afueras del Parlamento, bastante lejos del Parlamento. Emiliano Wickman, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andás, Rosario? Sí, estamos en el anexo del Palacio Legislativo a esta hora, en el cuarto piso más precisamente, y como tú lo adelantaste, allí el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, realizó precisiones sobre este proyecto. Recordemos que en un principio el proyecto de prisión domiciliaria había sido presentado por Cabildo Abierto y que pretendía que los mayores de 65 años pasen a prisión domiciliaria, esto para buscar descomprimir lo que son las cárceles uruguayas, que recordemos están saturadas por el aumento exponencial de la población. En este sentido, fue duramente cuestionado. Desde la oposición se decía que se buscaba, de una manera beneficiar a los presos de Domingo Arena. Recordemos que están, en prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. Hubo una segunda propuesta que fue el proyecto de la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, que buscaba pasar de 65 a los 70 años, preveía en un principio dejar por fuera los delitos de lesa humanidad, es decir, que no pudiesen ir a prisión domiciliaria. Esos proyectos fueron unificados, fueron analizados por el comisionado parlamentario y hoy presentó un informe ante dicha comisión. ¿Qué es lo que dice Petit? Primero que quede en 65 años, como dice el proyecto, no se pasa a 70, sino para mayores de 65, pero que no sea de manera general, es decir, que cuando la persona llega a los 65 años automáticamente pueda pedir la prisión domiciliaria. Lo que dice Petit tiene que quedar claro que tiene que ser una condición, una norma humanitaria. ¿Para qué? Para que obviamente si estamos hablando de una persona mayor de 65 años que está con graves problemas de salud, que haga una petición, que lo analice la fiscal, que la fiscal entienda que están dadas las condiciones y que eleve una solicitud a un juez neutral, quien va a decidir si puede ir a prisión domiciliaria o no. Además, entiende Petit que tiene que ser para todos los delitos por igual, es decir, dejar por fuera la discriminación de delitos, y esto obviamente incluiría también a quienes están en prisión por delitos de lesa humanidad, porque entiende que se está ante una cuestión humanitaria, es decir, dado la condición de la persona física, se debería ir a prisión domiciliaria. Pero vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit al respecto. En el sentido de que ese mecanismo tiene que ser estudiado caso a caso por el juez, resuelto en un incidente donde la persona puede postular a la prisión domiciliaria, donde el fiscal lo tiene que sopesar y puede valorar, representando a la opinión pública, inclusive el sentimiento de las víctimas, el sentimiento del público, y el juez, como tercero neutral, es el que decide. No puede ser un mecanismo de oficio. La reacción tiene que ser muy cuidadosa para plenas garantías que se trata de un mecanismo humanitario para aquellas situaciones de enfermedad o situaciones sociales, situaciones de discapacidad, donde hay una persona que no puede estar en la cárcel porque su presencia en la cárcel es una situación indigna y que rompe los ojos, que es dañina para su vida. Pero tiene que ser estudiada caso a caso. Y por lo tanto hay que asegurar que esto no es ningún tipo ni de privilegio a un grupo, un colectivo de personas privadas de libertad, ni muchísimo menos una fisura de impunidad o un agujero negro de impunidad. Por eso creo que no es buena cosa que haya causas de delitos para los cuales se autorice y para los cuales no, sino que sea simplemente abierta para toda persona que crea que puede estar en esa condición de vulnerabilidad, que lo presente, como ocurre ahora cuando una persona tiene un problema serio de salud, se presenta ante el juez y pide, por ejemplo, ser internado en un hospital y no se condiciona a los delitos. Es una norma humanitaria, democrática y que por lo tanto, lejos de vulnerar los derechos de todos, los reafirma a partir de una visión de derechos humanos.
¿Y qué dicen desde el Frente Amplio? Bueno, la bancada de senadores del Frente Amplio entienden que si se toman en cuenta estas mejoras que plantea Juan Miguel Petit, es un buen proyecto y están dispuestos a analizarlo para, bueno, después decidir si lo votan o no. Pero en este sentido dialogamos con el integrante de la comisión y representante del Frente Amplio. Estamos hablando del senador José Carlos Maía, quien insistió que, como solicitó en su momento los familiares de detenidos en dictadura, bueno, se tiene que dejar por fuera quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad. Cuando uno ve que en el proyecto de ley se habla de una concepción de personas de determinada edad y posibilidad de que terminen de pagar su deuda con la sociedad en su casa, y se mantiene dentro de ellos gente que podría ser beneficiaria, violadores de los derechos humanos, esto es gente que asesinó, secuestró o demás, bueno, él entiende y yo comparto que no debe haber un mensaje de impunidad como está detrás de estos proyectos. Así que si queda tal cual está el proyecto, esas personas sí podrían acceder a la prisión domiciliaria. Claro, porque ¿qué pasa? El juez determinado por este proyecto de ley cumple la edad, no están exceptuados los violadores de los derechos humanos y por lo tanto quedarían siendo sujetos pasibles beneficiarios de esta ley. Entonces, si se mantienen estos términos, bueno, quedaría así. El comisionado, digamos, fijó posición contraria a esto y yo la comparto. ¿Y desde el Frente Amplio qué alternativa pueden ofrecer? Bueno, yo creo que si se plantea, como lo ha hecho familiares de detenidos desaparecidos, que queden exceptuadas personas que hayan torturado, asesinado, violado y que tengan además sentencia firme de la justicia uruguaya, si eso queda excepcionado, es un proyecto que, haciendo los ajustes desde el punto de vista técnico, se podría acompañar, pero jamás con esa norma que en el fondo lo que hace es mostrar lo distinto, pero querer ir hacia ese objetivo. Veremos cómo ocurre entonces, Rosario, este proyecto para la prisión domiciliaria, reitero, para mayores de 65 años. En el cierre, simplemente agregarte que esta comisión decidió, además, durante la sesión de esta jornada, votar por unanimidad, dejar sin efecto el juicio político que se había planteado desde la Junta Departamental de Montevideo a la intendenta Carolina Cose. Se votó por unanimidad al entender que no se encontraron méritos para adoptar esta decisión y separarla de su cargo. De todas maneras, se acordó que durante la sesión del Pleno de la Cámara sí van a dar cada senador su punto de vista, pero reitero, por unanimidad ya hay acuerdo, no se vota entonces la separación del cargo a la intendenta Carolina Cose.